Aló, ahí. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a la sociedad civil afrodescendiente que nos acompaña el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional. Colegas asambleístas, la discriminación racial y el racismo constituyen las prácticas y concepciones más recalcitrantes e indignas de la historia de la humanidad y reflejan exclusiones en la esfera de la participación política, la economía, la educación, la salud, la vivienda, el acceso a servicios básicos, entre otros. Las afectaciones estructurales del racismo y la discriminación racial contra los pueblos afrodescendientes se encuentran documentadas por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 16 al 20 de diciembre del 2019 y presentó un informe el 21 de agosto del 2020. El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes señaló en su informe que los afrodescendientes constituyen el 7.2% de la población ecuatoriana, más de 1.200.000 personas, y de estos el 40% vive en situación de pobreza, casi medio millón de personas. Solo 5 de cada 100 afrodescendientes de 24 años han obtenido un título de educación superior. El 56% de los hogares afrodescendientes tiene déficit habitacional. En Ecuador, formalmente, vivimos en un Estado plurinacional e intercultural, pero materialmente vivimos aún un sistema racial, colonial, parte de la colonialidad del poder que arrastramos desde la conquista, desde el comercio transatlántico de esclavos, que fue en realidad un holocausto para el continente africano. Personas obligadas a trabajar hasta la muerte en campos de algodón, de tabaco, de azúcar, en minas de oro y plata. Por lo que es importante apoyar el proyecto de resolución propuesto por nuestra compañera Paola Cabezas en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, porque debemos recordar terca insistentemente que la democracia no será posible sin contar con las manos, con los rostros, con las mentes, con los corazones de nuestros hermanos afrodescendientes y nuestros hermanos de nacionalidades indígenas. Debemos reconocer que el racismo y la discriminación no solo se expresa a través de los prejuicios y la exclusión social, sino también por la ausencia de políticas públicas y políticas estructurales para erradicar la pobreza, el subdesarrollo, para fortalecer la participación ciudadana y la vigencia de los derechos humanos. Por lo que propongo, compañera asambleísta Paola Cabezas, incorporar 2 elementos adicionales a la resolución propuesta. El primero tiene relación con el compromiso asumido por el Estado ecuatoriano al haber ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, una vez que el Ecuador depositó el instrumento de ratificación el 14 de enero del 2020 a la Secretaría de la OEA. En esa convención, los estados suscriptores, incluyendo el Ecuador, se comprometieron a constituir un comité interamericano para la prevención y eliminación del racismo, la discriminación racial y todas formas de discriminación e intolerancia como instancia de monitoreo de ese tratado internacional. Y los estados partes tienen que nombrar un experto independiente para que participe en esa instancia. ¿Qué ha hecho el Ecuador? Nada. Por lo que debemos exigir al gobierno nacional para que a través de la Cancillería realice las consultas con las organizaciones civiles aquí presentes del pueblo afrodescendiente, para contar con un experto independiente del seno de las organizaciones sociales. Algo sencillo, tan sencillo, no ha podido hacer este gobierno. Además, es preciso que la resolución incorpore la obligación del gobierno nacional, de todas las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, para que tomen en consideración, dentro del ámbito de sus competencias, las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas, que recuerdo visitó el Ecuador en diciembre del 2019. Esto permitirá, un minuto, asambleísta. Sí, presidente, termino. Esto permitirá dar un valor jurídico y ético a los pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos, instancias complementarias para la protección de los derechos de las personas y los pueblos en el mundo, y no se queden en el aire simplemente como un acto simbólico.
El Ecuador tiene una deuda histórica con el pueblo afrodescendiente y esta Asamblea Nacional ratifica su compromiso para romper el vínculo entre pobreza y el racismo. Que jamás olvidemos lo que pasó el 21 de marzo de 1960 en Sudáfrica. Gracias, presidenta.